Bien amigos, vamos a empezar el programa y les decía, vamos a hablar sobre el aspecto laboral, el aspecto ya de la economía que está de alguna manera empezando a intentar, o en todo caso intentar volver a reactivarse, y esto implica la apertura de negocios, ¿no? Desde la bodeguita, desde el restaurante hasta la mediana y gran empresa, ¿no? Entonces ya los que hemos estado en casa, volvemos a reintegrarnos a nuestros trabajos, lo que se pueda, pero también la pregunta es bajo qué panorama, bajo qué normatividad, bajo qué derechos, ¿no? Y obviamente obligaciones también, por ambas partes, tanto por el empleador como por el empleado, por el trabajador. Para hablar de este tema voy a dar la bienvenida a nuestro invitado Juan Domingo Vega, él es abogado laboralista, para que nos explique más en detalle, ¿no?, respecto a esta, podemos decir, post-cuarentena. Señor doctor Juan Domingo Vega, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Bien, es un gusto saludarlo y queremos iniciar la conversación teniendo una perspectiva más macro, una perspectiva general, ¿no? Luego ya vamos a lo particular, pero en líneas generales, después de haber terminado este aislamiento social y al empezar a reactivarse ya las actividades económicas, ¿qué perspectivas hay para poder ya también generar empleo? ¿Todavía va a ser lento, cree usted? ¿Qué perspectivas tiene? Muchas gracias por la pregunta. Es importante, creo, antes que nada, aclarar que lo que ha terminado con la norma dada la semana pasada y que ha entrado en vigencia el día de hoy es lo que llamaba el presidente el aislamiento social obligatorio. Es decir, a partir del día de hoy, en la ciudad de Trujillo, en el departamento de Libertad y en otros departamentos del Perú, ya no tenemos el toque de queda durante todo el día, el cual solamente permitía que pudiera salir una persona por familia a hacer compras o a comprar medicinas. Es decir, a partir de ahora ya podemos salir libremente, por lo menos los que estamos en un rango de entre 14 y 65 años, porque el aislamiento social obligatorio continúa para los menores de 14 años y para los mayores de 65. No implica que ya se haya autorizado la reactivación de todas las actividades económicas. El día de ayer también se ha publicado recién la norma que autoriza ya el inicio de actividades de la fase 3. ¿No? Habíamos estado por fase 1, fase 2 y fase 3, en la cual se estuvo autorizando algunas actividades económicas de manera paulatina. El día de ayer salió publicada esta norma donde ya se autoriza la fase 3. Por ejemplo, dentro de la fase 3 ya se autoriza el funcionamiento de restaurantes a un 40% de su capacidad. Sin embargo, este inicio de actividades no va a ser de manera inmediata, ya que todavía está pendiente que se emitan las normas sectoriales con los protocolos de seguridad y control y prevención del COVID, que son normas muy estrictas que se están dando para que las empresas puedan iniciar a trabajar. Entonces esto va a ser algo paulatino. Sin embargo, ahora, las empresas van a tener que volver a llamar a los trabajadores, volver a llamar a los empleados. ¿Bajo qué condiciones van a ser llamados y bajo qué condiciones contractuales? Hay muchos que se han ido a suspensión perfecta, hay otros que se les ha mantenido tal vez con trabajos remotos o trabajos menores con sus salarios, a otros se les ha recortado el sueldo. ¿Cuál va a ser las condiciones en las cuales se va a iniciar esta actividad? ¿Se tiene ya algo al respecto? Las normas dadas desde el inicio, desde cuando se dio el estado de emergencia, fueron claras. Las empresas no podían despedir a los trabajadores. Lo que el gobierno estableció desde que se dio el estado de emergencia es que los trabajadores entraban en un periodo de licencia con goce de haber sujeto a compensación posterior. En el camino, cuando esto se alargó, cuando el estado de emergencia se hizo extenso, se empezaron a dar otras posibilidades en las cuales el empleador podía negociar, convenir con el trabajador para que
este periodo que estaba en licencia sea compensado de maneras distintas, como por ejemplo con vacaciones adelantadas, con descuento posterior de algunos beneficios como gratificaciones. Sin embargo, el vínculo laboral se mantuvo, se mantenía. Algunas empresas también firmaron convenios por los cuales durante este periodo temporal las remuneraciones se vieron disminuidas, ¿no? La norma autorizó a que por convenio también puedan rebajarse algunas remuneraciones hasta la remuneración mínima vital. Y algunas empresas han entrado en una situación de suspensión perfecta de labores. ¿Qué significa esta suspensión perfecta de labores? Que el empleador no pagaba remuneración y el trabajador no laboraba. Esta suspensión perfecta también es temporal. Terminada la suspensión perfecta, el trabajador regresa a trabajar con todos los beneficios tan igual como los tenía antes. Entonces tenemos un escenario: trabajadores que han estado con licencia con goce de haber, trabajadores que han estado de vacaciones, trabajadores que han estado en suspensión perfecta temporal. Todos ellos, terminado el estado o la inactividad, regresarán a sus labores en las mismas condiciones en que estaban antes. Es decir, sus remuneraciones no pueden ser disminuidas, ¿no? Entonces, diferente es el caso de aquellos trabajadores cuyos contratos de trabajo se hayan vencido durante el transcurso de la emergencia. Si tenían un contrato de trabajo a plazo fijo válido y su contrato venció y no le renovaron, obviamente estas personas sí quedaron desempleadas. Si el empleador, por ejemplo, pongamos un restaurante, reinicia sus actividades y tiene trabajadores quienes fueron desvinculados porque sus contratos terminaron, los podrá volver a llamar y les hará nuevos contratos y reiniciarán a laborar en las condiciones que se establezcan en ese nuevo contrato de trabajo, ¿no? Ahora, va a tener que ahí negociar con el empleador, porque si antes pues estaba trabajando con un salario determinado, ahora va a regresar, pero la empresa no va a estar en las mismas condiciones. ¿Va a negociar su salario o va a ser el mismo con el mismo salario con el cual fue? Recordando que no hay, hasta donde tengo entendido, no hay disminución de haberes. Correcto. Aquellos trabajadores que solamente estuvieron en suspensión perfecta o estuvieron de licencia con goce de haber, estuvieron con vacaciones o que tuvieron algún convenio de reducción temporal de remuneraciones durante el periodo de suspensión de actividades, regresarán a sus labores con la misma remuneración. La remuneración no puede ser disminuida. La ley y también la jurisprudencia, existe jurisprudencia uniforme en ese sentido, que las remuneraciones no pueden ser disminuidas de manera unilateral por el empleador, es decir, todos regresarán en las mismas condiciones. Si se trata de un trabajador que perdió su empleo y, bueno, es contratado por un nuevo empleador, será una nueva negociación, pero si es contratado por el mismo empleador, tendría que entrar con la misma remuneración. Si entra con una remuneración menor, podría darse una figura en la cual, si existe algún reclamo legal o ante un juez o SUNAFIR, podría presumirse que ha existido una situación de desnaturalización, en el sentido que realmente este trabajador tenía un trabajo a tiempo indeterminado, sino que se le dio la figura de que tenía un plazo fijo, se desvinculó y luego se le vuelve a contratar con una remuneración menor. En mi opinión, ese tipo de situaciones podrían ser observadas por la autoridad de trabajo. Así es que si un empleador decide volver a contratar al mismo trabajador para la misma función, lo que tendría que hacer es hacerlo con la misma remuneración. Claro. Si no, podría entrar en contingencias con la autoridad de trabajo. Ahora, el empleador puede llamar al trabajador y decirle, bueno, ¿sabes qué? Mira, vamos a abrir, te voy a dar trabajo, pero tú sabes que las condiciones no son las mismas y por lo tanto vamos a renegociar tu contrato. Si antes ganabas 3.000, ahora vas a ganar 1.500. ¿Puede darse esa figura? ¿Es legal esto? No puede ser disminuida. Sin embargo, si es que empleador y trabajador llegan a un acuerdo y el trabajador dice, bueno,
evidentemente sí reconozco que la situación no es la misma, que está en problemas económicos, el trabajador podría aceptar que exista una disminución, pero siempre de manera temporal, porque esta es una situación de emergencia que no va a durar todo el tiempo. Tendría que ser una disminución temporal a través de un convenio específico en el cual se establezca, muy bien, por lo que resta del año acepto trabajar y ganar, por decir, un 30% o 40% menos, pero terminado ese periodo tendrá que regresar a su remuneración normal. Esto, vuelvo a repetir, vía un convenio, no puede aplicarse de manera unilateral por el empleado. Ahora, estamos obviamente en una situación de emergencia, podemos estar expuestos a algún contagio. ¿Qué derecho tiene el trabajador de exigirle a su empleador, para evitar el contagio, ¿no? O sea, no es que el empleador, no es cuestión de decir el empleador, en este sentido, el jefe, los dueños no pueden decir, oye, mira, te estoy haciendo un favor, mira, te estoy dando mascarillas, te estoy dando alcohol, esto es un favor el que te hago. No es un favor, ¿no? Es el derecho que tiene el empleador, en este caso el trabajador, para mantenerse obviamente a salvo. Efectivamente, Carlos, fíjate que el gobierno ha dado protocolos muy estrictos para que las empresas puedan reiniciar sus actividades. Es decir, las empresas o los pequeños negocios, los restaurantes, las tiendas, no pueden iniciar sus actividades de un día para otro sin cumplir con requisitos previos. El gobierno ha dado normas muy estrictas. Esta nace desde más o menos fines de abril, cuando se emite la resolución 239-2020 MINSA, que es la cual establece el plan COVID, es decir, el protocolo de prevención, vigilancia y control del COVID. Entonces, toda empresa que va a iniciar actividades o a reactivarse tiene que, en primer lugar, tener un plan de prevención, vigilancia y control del COVID. Este plan tiene que ser registrado en la página del MINSA y luego va a entrar a una fase de verificación y control posterior por la autoridad administrativa. Este plan COVID exige lineamientos obligatorios, 7 lineamientos obligatorios que tienen que ver con la desinfección de los lugares de trabajo, con el cuidado de la salud de los trabajadores, con la toma de fichas sintomatológicas, toma de temperatura, otorgamiento de elementos de protección personal como mascarillas, distancias mínimas en los trabajos, es decir, los trabajadores llegan a su establecimiento y debe haber un distanciamiento mínimo de 1,5 metros entre cada puesto de trabajo, es decir, es muy rígido y preciso la normatividad que se ha emitido para proteger a los trabajadores. El empleador está obligado a tener este plan COVID y no solamente a tenerlo, sino además a implementarlo y cumplirlo. Por ejemplo, si un trabajador reinicia sus actividades, el empleador lo primero que tiene que hacer es, este trabajador tiene que pasar por una evaluación de sintomatología para ver que no haya tenido ningún síntoma del COVID. Si es que el trabajador está en una categoría de puesto calificado como medio, como alto para arriba, porque hay 4 clasificaciones, incluso se le tendrá que hacer previamente una prueba COVID. Justo el día de ayer ha salido una modificación a la norma 239, se ha sustituido. Antes era de medio, riesgo medio para arriba, ahora se ha incrementado de medio alto para arriba la obligatoriedad de la prueba COVID. Sin embargo, la ficha sintomatológica sigue igual, tiene que, antes de iniciarse, revisar que los trabajadores no hayan o no tengan sospecha de COVID. El trabajador ingresa a laborar, le tienen que entregar sus EPPs, tiene que realizarse la desinfección debida, otorgarle la distancia debida entre cada uno de los puestos de trabajo. Si el empleador no cumple, el trabajador está en todo su derecho de reclamar y decir, señor, usted tiene que cumplir con este plan COVID, porque además ese plan COVID debe ser de conocimiento del trabajador. Y si el empleador aún así no cumple o no quiere implementar, el trabajador está en todo el derecho de presentar una denuncia, que incluso puede ser anónima, a SUNAFIL, y SUNAFIL inmediatamente llegará y verificará. Si verifica que el empleador no está cumpliendo con la implementación, el empleador podría recibir multas bastante altas, además de la posibilidad de una clausura nuevamente del local. Sí, ahora
Si es que dentro de la empresa se detecta a un grupo de trabajadores que han salido positivos al COVID, el empresario, ojo, el empresario lo que hace es mandar a su casa, porque ya tenemos algunas informaciones acá en Trujillo, por ejemplo, de que los manda a su casa, como enfermos de COVID, ¿no? Vengan días más y continuamos funcionando. Pero los trabajadores que están dentro dicen, oye, espera, o sea, un minutito, si hemos visto personas que han salido con amigos, colegas que han sido contagiados, ¿qué hacer con la organización? ¿Qué hacer con la empresa? ¿Qué hacer con el ambiente? Claro, existe en el plan COVID que comentaba hace un momento todo un procedimiento que debe seguir la empresa cuando se detecta un caso sospechoso de COVID. Al detectar el caso sospechoso, la empresa tiene inmediatamente que hacer que este trabajador pase por una prueba, sea una prueba serológica o la prueba molecular. Si el trabajador sale positivo en la prueba, inmediatamente se le debe mandar a cuarentena. Los plazos de cuarentena han variado. Justo el día de ayer, como vuelvo a repetir, ha salido una norma que ha variado los plazos. Dice que si el trabajador salió positivo en la prueba serológica, pero es asintomático, si no tiene ningún síntoma, tendrá que irse 7 días de cuarentena y luego de los 7 días regresará. Antes eran 14, ahora ya esta norma la ha puesto en 7. Si el trabajador sale positivo en una prueba molecular, tendrá que irse de cuarentena 14 días desde el positivo de la prueba molecular. Si el trabajador sale positivo en una prueba serológica, pero tiene síntomas leves, tendrá que irse de cuarentena 14 días, más días. Y si el trabajador ha tenido síntomas graves, tendrá que esperar el alta del médico. El médico tendrá que darle de alta y el plazo va a depender de lo que el médico diga. Entonces, si además se detecta este caso y se confirma con la prueba de que ha tenido COVID, el empleador inmediatamente al interno tiene que detectar qué trabajadores han tenido contacto con este trabajador que salió positivo. Y a todos esos trabajadores también serán considerados casos sospechosos y tendrá que aplicarle la prueba y también tendrá que pasar por una consulta médica para ver si tiene algún síntoma. Entonces, si el contacto ha sido directo con el caso confirmado de COVID, también tendrá que ir a cuarentena. Ojo, la cuarentena ya se trata como un permiso médico, es decir, estos trabajadores que entran en cuarentena o deben salir en cuarentena por ser casos confirmados de COVID o sospechosos porque han estado en contacto muy estrecho con los casos confirmados, estarán con permiso médico y seguirán recibiendo su remuneración sin ningún recorte ni nada, como si estuvieran trabajando, porque ya es una licencia médica. Terminada esa licencia médica, regresan a sus labores en las mismas condiciones, es decir, no es excusa para que el empleador diga, te voy a desvincular porque estás con COVID, o no te voy a pagar porque estás con COVID. Se trata tan igual como una licencia médica. Perfecto. Ahora, sabemos que SUNAFIL es muy limitado en sus funciones, este ente supervisor. Incluso en el mismo SUNAFIL se desnaturalizan los contratos, entonces el trabajador como que se siente indefenso ante la situación. ¿Qué más puede hacer el trabajador al ver que SUNAFIL no es tan operativo que digamos? Bueno, en mi experiencia ya de tantos años como laboralista, debo decirte que bueno, lo que comentas es cierto, ¿no? SUNAFIL, como cualquier entidad del Estado, a veces no cumple al 100% con sus propios trabajadores. Sin embargo, los inspectores de SUNAFIL, debo reconocerlo, sí son funcionarios que son muy estrictos haciendo cumplir las normas laborales. Es decir, si un trabajador denuncia o pone alguna denuncia contra una empresa, ten por seguro que SUNAFIL puede demorar algunos días, quizás por la cantidad de trabajo que pueda haber, pero va a tomar cartas en el asunto y va a hacer que la empresa cumpla. Para las empresas, SUNAFIL es como podríamos decirle, le tienen temor a que SUNAFIL vaya a verificar alguna situación. Entonces, yo creo que los trabajadores deben confiar en la labor de la Autoridad Administrativa de Trabajo, que es la herramienta que ellos tienen. Ir al Poder Judicial con un reclamo va a demorar muchísimo tiempo, más aún que ahora ha estado
digamos, sus labores han estado suspendidas por el estado de emergencia, es decir, ahí sí estarían años en un reclamo. En cambio, un reclamo de SUNAFIL es mucho más expeditivo. Es cierto que SUNAFIL también ha estado, durante este periodo de emergencia, no ha estado laborando de manera presencial. Sin embargo, todos los inspectores de SUNAFIL sí lo están haciendo de manera remota. Y ellos, si reciben una denuncia que tiene que ver, porque las normas del Estado han establecido que ellos deben dar prioridad a las cuestiones del COVID. Entonces, si hay una denuncia ante SUNAFIL de un incumplimiento del plan COVID o de que un trabajador ha sido desvinculado por el tema del COVID o que no se le están pagando los beneficios, ten por seguro que SUNAFIL inmediatamente va a notificar a la empresa a través de correo, a través de comunicaciones o de teléfono, lo que fuere, pero inmediatamente va a comunicar y va a pedirle que cumpla bajo, obviamente, de apercibimiento de imponer multas o de sancionar a la empresa. Creo que los trabajadores tendrían que confiar en la Autoridad Administrativa de Trabajo para estos casos, ¿no? Señor Domingo Vega, para terminar, tenemos el 75% de empleos es informal, ¿no? Sin ir muy lejos, acá en El Porvenir, los zapatos, en fin, diversos sectores son informales. Ellos están totalmente indefensos, estos trabajadores, no hay ningún derecho para ellos, no hay ninguna norma que los proteja, lamentablemente, ¿o sí? ¿Pueden hacer algo? Ese es el gran problema del país. Como tú lo indicas, la informalidad es una de las grandes dificultades que tiene nuestro país y que tienen las personas que están en esas condiciones para poder defender sus derechos. Lamentablemente es muy difícil conseguir cambiar esa situación de la mañana para la tarde o de un momento a otro. Si un trabajador que labora para una empresa informal en la cual no le pagan ningún beneficio, que trabaja más de la jornada de 8 horas, que le pagan menos del mínimo, y esta persona va y presenta una queja a SUNAFIL y SUNAFIL va a ir a buscar a este empleador informal, se va a complicar porque en primer lugar no va a encontrar una empresa establecida, no va a encontrar a una empresa que tenga patrimonio, va a encontrar probablemente una persona que le va a importar poco, que le pongan una multa porque no tienen nada que quitarle o nada que embargarle. Entonces es una situación muy complicada, muy difícil esta problemática de los empleados informales del país. Sin embargo, igual ellos tienen las puertas abiertas de ir a reclamar ante la autoridad administrativa y la autoridad administrativa intentará hacer algo, ¿no? O por lo menos presionará a estas personas. Pero como tú lo dices, es una situación muy complicada. Los derechos los tienen, que los pueden reclamar, sí, es decir, toda persona, la ley establece que si un trabajador labora para otro, para una persona o una empresa en situación de dependencia, tiene todos los derechos laborales, aun cuando no tenga un contrato de trabajo ni nada, y puede reclamarlos. El problema está en la eficacia de ese reclamo, como tú mismo lo dijiste, porque te enfrentas ante un empleador totalmente informal, que no tiene patrimonio, que no tiene bienes, que no tiene inmuebles, que no tiene nada de dónde cogerte para poder conseguir el hacer efectivos tus derechos laborales, ¿no? Perfecto, doctor Domingo Domingo Vega, muchísimas gracias por este panorama en torno al reinicio de las actividades y sobre todo también a los derechos que tienen los trabajadores al iniciarse ya pues todo este proceso de reactivación económica. Va a ser difícil todavía generar el empleo que hubo antes, va a ser difícil, pero esto tampoco va a implicar de que porque tienes empleo o tienes un trabajo, el empleador puede abusar de ti. No es porque tengo menos trabajadores, porque tiene que tener la empresa menos trabajadores, van a hacerle trabajar 8, 10 horas, 12 horas porque necesita producir más. La idea no es esa, señor Domingo Vega. Así es, efectivamente, como tú dices, los beneficios laborales están dados y los empleadores deben respetarlos porque y si no lo hacen, el trabajador tiene las puertas abiertas para presentar el reclamo debido ante la Autoridad Administrativa de Trabajo y conseguir que sus derechos que están en la norma y que son irrenunciables sean efectivizados. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Domingo Vega Fernández, abogado laboralista.